Y una de las cosas que te quiero preguntar, Francisco, ya entrando en esto, ¿estamos preparados nosotros como personas para todo esto y como organización para todo esto que se nos vino sin ni siquiera decirnos, mira, el tal día a tal fecha va a pasar esto? ¿Estábamos preparados para cambiar estilos de vida, preferencias, formas de relacionarnos? Imagínate ahorita, tú en Chile y yo acá, no nos conocíamos y eso no ha sido impedimento, pero estábamos preparados a nivel general, como personas y organizaciones. Exactamente. Muy buena pregunta. No estábamos preparados, pero en absoluto, y no por el COVID, sino por lo que venía. El COVID fue un tirón de orejas Uh de que -huh. esto se viene y se viene súper, súper fuerte. Pero en los próximos años, el desafío no va a ser el COVID, el desafío va a ser la automatización, o sea, no gradual, va a ser una automatización que va a llegar en 5 años más y que Uh -huh. tienes que preparar porque en 5 años más vas a desaparecer si no te preparas. No es como ahora que uno se puede reinventar, no, vas a desaparecer si no construyes durante estos 5 años las competencias para ese momento. O sea, si tú dices, yo me quedo manejando Uber, o sea, de 5 a 7 años más los Uber van a ser autos autónomos. Sí, Entonces, porque de ese hecho es el modelo de uso de Uber. lo estamos viendo ya desde hace tiempo. Exactamente. Entonces, si tú proyectas el desarrollo exponencial de los autos autónomos y sumas a eso que el costo de la energía eléctrica está bajando, tú tienes que, en 10 años más, el costo por un vehículo autónomo que se maneja solo y que por lo tanto el costo del chofer es nada, va a ser un décimo de lo que es ahora. Por lo tanto, toda la gente que está andando en Uber tiene que saber que el modelo de negocio de Uber no es que estés ahí en el volante. Sí. Por ejemplo, entonces uno tiene que entender y prepararse, pero lo que tú me estás diciendo es súper importante. ¿Estamos preparados? Y yo te digo, es que no podemos estar preparados por una simple razón, y es porque nuestro cerebro, nuestra estructura cerebral no está hecha para el momento que estamos viviendo. Y te voy a dar una razón, por ejemplo. Uh Estamos hechos evolutivamente para entender el cambio lineal. Es decir, si yo te lanzo este lápiz, tú entiendes que el lápiz se mueve de forma lineal, porque tiene una velocidad, y tú vas a agarrar el lápiz en un tiempo determinado. -huh. Pero tú no entiendes qué pasa si este lápiz se mueve de manera exponencial, que es como funcionan las tecnologías de la información hoy en día. Ajá. Entonces, si se moviera, te voy a hacer un ejemplo, si se moviera exponencialmente este lápiz, entonces tendríamos que el segundo 1 se mueve a 1 km/h, el Uh -huh. segundo 2 se mueve a 2 km/h, el segundo 3 a 4, después a 8, después a 16, después a 32, después a 64. El segundo 32, este lápiz estaría viajando a la velocidad de la luz. Uh -huh. Pero con nuestros cerebros eso no lo entendemos, porque estamos acostumbrados, y no solamente eso, sino que nuestro cerebro está evolutivamente hecho para mirar los cambios lineales. Entonces, si tú me preguntas, ¿las empresas están listas o nosotros estamos listos? Yo te digo, o sea, es imposible, es imposible. Claro, Y además por era eso, inaudito todo lo que nos comenzó a pasar y lo mejor o lo peor, yo no sé cómo catalogarlo, fue a la vez, todos a la vez. todos a la vez. Y lo que va a pasar es que ya, ok, el próximo año la economía va a ir mejorando, pero los cambios van a ir acrecentándose. Entonces, tú dices, ya, el próximo año van a haber cambios, sí, pero el próximo van a ser 2 veces los cambios que van a haber el próximo año. Y el próximo van a ser 2 veces los que hubo el año segundo. Entonces, claro, si hace 100 años atrás le hubieras preguntado a la gente si nos íbamos a comunicar por ondas invisibles que viajaban alrededor del aire, tú probablemente hubieras dicho, este tipo está loco, llévalo a la hoguera, por favor. Sí, o sea, nos ha cambiado para todo eso. Ahora te pregunto, es verdad, este año creo que ha sido ha sido, bueno, las empresas antes pensaban con el tema de tecnológico, transformación digital, mira, vamos a dar, no tenemos el presupuesto, o si lo vamos a hacer, espérate un momentico, y a veces antecedían ante eso otros proyectos importantes para que las organizaciones funcionaran en ese sentido. Ahora Sí, no es que si quiero o no quiero, ahora es una necesidad, porque ahora tienes que tener una plataforma donde tú puedas entregar no solamente productos, o sea, para tú entregar productos y servicios, tú tienes que estar montado en cualquiera de las plataformas digitales de acuerdo a tu necesidad.
pero también tienes que ajustar esos procesos a esas nuevas plataformas. Y mi segunda pregunta es esto. A veces compramos plataformas y la plataforma va por un lado y tú te ríes porque sabes que es así. A veces las plataformas van por un lado y los procesos van por el otro. Sería buenísimo que los dos anduviesen en el mismo ritmo. ¿Qué lectura le puedes dar eso desde esa perspectiva? Hay varias lecturas. La primera es que sí, existen dos velocidades en las empresas. Una velocidad que es la velocidad del cambio, podríamos decir, humano. Los seres humanos cambiamos a un cierto ritmo. Por ejemplo, si tú quieres hacer un cambio en los procesos, funciona en cierto ritmo y podemos apurarlo o podemos tratar de apurarlo. Y lo otro es la velocidad de la digitalización, la parte digital de tu empresa. Y esa va a una exponencialidad tremenda. Entonces tú tienes que generar equipos de alto rendimiento, tienes que generar equipos ágiles, tienes que implementar, borrar la jerarquía, crear organizaciones horizontales, cambiar los estilos de liderazgo para enfrentar esta velocidad vertiginosa que se da en los procesos digitales de tu empresa. Pero obviamente la otra parte va a seguir fluyendo a un ritmo normal, la parte física. Hay que entender que están estos dos mundos, el mundo real y el mundo digital, que también es real. Que también Entonces, es real. Eso es una de las cosas que me cuesta que la gente entienda. Generalmente nosotros que vivimos que nacimos antes de los 90, no entendemos que el mundo digital es real, porque para nosotros el mundo real es esto que puedo tocar, es físico. Pero nosotros vivimos una doble vida, vivimos una vida en el mundo real y vivimos una vida en el mundo digital, y tenemos una huella en el mundo digital. Entonces, lo que está pasando ahora es que estos dos mundos están empezando a unirse, están convergiendo. Entonces tenemos que crear organizaciones que hablen, en el fondo, que creen una sinergia entre el mundo digital y el mundo físico. Es bien interesante lo que está pasando. Entonces, claro, como tú dices, como tú dices, hay que hablarle a dos tipos de empresas. Uno son los emprendimientos, que tienen una dinámica distinta, y una son las empresas grandes y pesadas y que tienen que ver cómo cambiar. Pero yo te diría que si tú eres una empresa liviana, chiquitita, que está comenzando, tienes que entender muy bien lo que tú estás diciendo, estrategias de marketing digital, tienes que entender cómo funcionan los nuevos modelos de negocio, qué viene, cuál es tu enemigo en términos de tecnología, porque claro, si tú eres una empresa de turismo, por ejemplo, en 5 años más la gente va a decir, oye Siri, oye Alexa, ¿me puedes dar el mejor hotel, costo-beneficio según mis intereses? Y te va a decir, intereses, Saca la estadística y te puede decir, bueno, te tienes que venir al Hotel Ocean Sea Boutique, por ejemplo, que es desde el que estamos transmitiendo. Pero es verdad, y por eso te lo preguntaba, ¿no? Y también un poco la experiencia es que a veces tienes la mejor tecnología, pero cuando le preguntan a los usuarios cómo manejarla, bueno, yo hago esto, pero, y puedes sacarle más resultados. Bueno, realmente no, porque yo lo que hago solamente lo que me dijeron. Entonces pareciera que a veces que las personas o los procesos y todo el tema de la tecnología, a veces creemos que la tecnología lo va a resolver todo, y eso es algo que lo he conversado no solamente hoy, sino en varias oportunidades. Pensamos que con la implementación de una nueva tecnología o con todos temas digitales, per se van a solucionar todos nuestros problemas, y creo que eso no es así. Por supuesto que no, hay una doble, o sea, está la transformación tecnológica y está la transformación cultural. Y entonces tú puedes tener la mejor tecnología, pero como tú dices, si tú no tienes personas o no creas una cultura en donde el mindset o en donde la mentalidad, donde el mapa sea una cultura de transformación, una cultura ágil, una cultura de quiero aprender y tengo que aprender, entonces, y además que quieran aprender, porque no solamente tienes que poder entender, sino que tienes que desde tu corazón decir, me tengo que subir al carro y esto es importante para mí y para la empresa. Entonces, muchas veces hay una fricción invisible que no te deja hacer el cambio organizacional, que es precisamente la cultura organizacional. Y eso es súper importante que la gente lo entienda. Tú puedes hacer todos los cambios posibles, pero si tu cultura no está alineada, olvídate. Va a haber una fricción invisible, una barrera que no vas a poder ni entender ni trabajar.
No, y con eso, no solamente, y con eso va alineado perfectamente a los temas de liderazgo también, y ahí viene mi otra pregunta, es que, Francisco, estos temas de cambio y transformación no son fáciles, y tú lo sabes, o sea, cuando tú llegas a una organización, a mí me tocó varios procesos de cambio y transformación, y no es fácil porque quienes componen la organización somos personas, y las personas tenemos un conjunto de creencias, de valores, en función de eso actuamos, pensamos, y si encima le ponemos que todos tenemos conocimientos y experticias diferentes, ¡boom! Un cóctel que imagínate donde todos estamos reunidos, no, pero mi prioridad es la mía, porque yo soy recursos humanos, y vienen de producción, no, pero es que imagínate, si nosotros no producimos, entonces no sale a la venta los productos, entonces ¿cómo hacemos para alinear todas estas personas, ¿verdad? Y que nos vamos a encontrar dentro de una organización, que lo conversábamos en un video que me encantó, que tienes tú, que nos vamos a encontrar siempre a aliados y a detractores, porque lo tenemos que decir. ¿Qué podemos hacer para que estos procesos de cambio sean lo menos traumático posible y logremos finalmente llegar al resultado del objetivo, porque eso es lo que queremos, o sea, llegar al objetivo que nos estamos planteando una vez que decidimos abordar un tema de transformación digital? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es importante trabajar a nivel individual y trabajar a nivel organizacional. Individual, porque le estoy hablando a dos personas, las personas que están haciendo emprendimientos solos y a las empresas. Quiero que involucrar a todos. Los que están haciendo startups, que me están escuchando, tengo que decirles algo. Hoy en día, esta es la época de la frustración, ¿ok? Si tú no estás acostumbrado a frustrarte, entonces no vas a poder subirte a la ola de la transformación. Francisco, Porque pero, Francisco, no me estás diciendo nada alentador. ¿Cómo me vas a decir que hoy en día estamos en el tema de las frustraciones? Porque psicológicamente antes tú estás hecho para no frustrarte. Tú antes creabas un emprendimiento y duraba 10 años. Hoy en día tú tienes que, si quieres hacer Facebook Ads, por ejemplo, poner publicidad en Facebook o en Google, te vas a frustrar al principio porque no te va a resultar, porque no vas a encontrar tu segmento, tu target objetivo, no vas a entender cómo hacerlo, ni siquiera los expertos. Entonces vas a fallar la primera vez, vas a invertir $500, no vas a sacar nada, te vas a frustrar, pero lo bueno es que cuando le das el palo al gato, como decimos acá en Chile, cuando a pesar de la frustración avanzas y avanzas, vas encontrando respuestas, y cuando encuentras la respuesta, hay un desarrollo explosivo, porque la digitalización es así. Entonces, conversar con esa frustración que te da también un entorno VUCA, que es este entorno volátil, donde tenemos incertidumbre, si tienes la capacidad para resistir esa frustración y cruzar ese valle de la muerte que se produce cuando no entiendes nada, cuando estás frustrado, cuando tienes información pero no sabes qué hacer, entonces llegas a este valle una vez que cruzas, y ahí es donde se abren todas las posibilidades, porque en este mundo digital tú puedes ser millonario hablando de Pokémon Go. O sea, Bueno, pero entonces, fíjate tú, me estás hablando del tema de frustración, pero el tema de frustración, si encima yo digo, mira, es que, y pasa porque me pasó muchísimo, mira, qué beneficio me va a traer esto? ¿Cómo hacemos con esa gente? Hay personas que tú le dices, mira, vamos a ir a este cambio, yo soy la primera, y te salen personas y te dicen, yo colaboro, yo apuesto, aquí estamos a la orden, pero hay personas que te van a decir, ay, no, viene esta gente otra vez con un cambio, el otro cambio no funcionó, ahora como el otro no funcionó, viene de esto. Entonces encima, me estás hablando del tema de la frustración, y cómo hacemos con todo ese tema de emociones que se comienzan a manejar allí, porque inclusive hasta por muy aliado que tú puedas hacer, o porque muy a gusto puedas decir, bueno, yo quiero participar de este proyecto, viene otro a fastidiarte, ya terminas convirtiéndote en decir, bueno, yo tampoco quiero seguir esto. ¿Cómo hacemos para manejar esas emociones de toda esta gente que está inmersa en estos procesos de cambio? ya, entonces, esa pregunta hablamos entonces en la transformación digital, pero organizacional. Entonces ahora le vamos a hablar a las organizaciones. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esta frustración a nivel individual se produce a nivel organizacional, y como bien lo decías, se forman aliados y detractores. Pero hay que cuidar esto, porque los detractores también te dicen cosas reales.
Sí, claro. O A sea, veces, pero bueno. a veces, muchas veces, eh, porque muchas veces como líder tú pretendes que el cambio sea así y hay una estructura, una gestión del cambio, pero hay gente que te dice, oye, esto no es así, esto no lo podemos hacer y antes de chocar contra ellos, porque en algún momento sí hay que chocar y hay que poner, hay que ayudar a movilizarlos, Ujú. tienes que entender, realmente tienen razón porque tengo que incorporar la información de toda la organización. No puedo pretender que mi plan sea el plan maestro que tome en el fondo todas las minucias y que llegue a todos lados y que sea el plan perfecto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber colaboración entre áreas. Y como lo decíamos en otro video, es súper importante que, por ejemplo, si un proyecto de transformación lo tiene TI, lo tiene el área De de tecnología tecnología de la información. de información, entonces que no puede dejarlo solo, no puede quedarse ahí porque no va a movilizar a toda la organización, sino que lo que tiene que hacer es ayudarse de recursos humanos, ayudarse del negocio, crear lazos, crear equipos multidisciplinarios que puedan trabajar en este proyecto, que puedan implicarse, porque en el fondo lo más importante acá también es el engagement, que es el compromiso de los líderes. Entonces, para movilizar tú necesitas también, además de los colaboradores, necesitas a líderes empoderados que te vayan ayudando a llevar este proyecto. Y como tú dices, tienes que trabajar un liderazgo desde el corazón. Tú tienes que movilizarlos, porque empujarlos a todos cuesta mucho, te Sí, va a claro. costar muchísima energía. Cuando tú empujas es como levantarse en la mañana e ir al gimnasio por deber. Es como, oh, es terrible, ¿no es cierto? Pero si tú vas al gimnasio porque te encanta el gimnasio, entonces tú te levantas y vas al gimnasio y lo pasas increíble, porque te encanta. Entonces, cuando tú tienes a un líder que es capaz de hablarle al corazón de la persona, a involucrar las emociones, entonces no estás presionando, estás inspirando, estás apasionando a la persona que haga el cambio. Y ahí, entonces, no hay fricción, hay un objetivo que te empuja. Entonces la organización se empieza a mover mucho más rápido. Claro, Eso es de hecho hoy estamos hablando de ese tipo de liderazgo, inspirador, influenciador, para que no, para poder crear ese compromiso o ese engagement del que hablas desde el corazón, desde verdad quiero participar en esto. Y me parece sumamente interesante porque una de las cosas en donde a veces las organizaciones tienen sus grandes áreas de oportunidad es justamente esa. Tú tienes que hacer que la gente sienta lo que va a hacer, que los hagas partícipe de esto, pero desde lo que te apasiona. Y lo decíamos el año pasado en una de las conferencias que tuve la oportunidad de producir acá, en donde hablábamos de las oportunidades laborales. La gente tiene que estar apasionada por lo que hace, pero tú como organización también tienes tu responsabilidad en ese sentido de ver cómo motivas a esas personas y creas los espacios y comunicas también, Francisco, porque a veces dejamos de un lado los temas de comunicación y a veces las personas reciben, es que esto, y yo no sabía que iba a pasar esto. O sea, se queda como que en la estratosfera y por eso es que hablabas cuando hablabas de esas estructuras que antes eran muy verticales, ahorita tienen que tratar de achatarse. Hace tiempo ya estamos hablando de que las estructuras tienen que achatarse horizontalmente, pero lo hablamos por estos términos, por el acercamiento con la gente. exactamente. Lo que pasaba antes es que no había tanta importancia, o sea, que no era tan importante realmente y no era tan importante ser un líder además de un manager. Tú podías ser un manager, me refiero a un gerente de personas que está evaluando, que está tratando de optimizar el Supervisor. equipo, supervisando, que eso es súper importante para los líderes también tener esas herramientas para evaluar y todo, ¿no es cierto? Pero hoy en día, las organizaciones, tú necesitas elementos de liderazgo, necesitas influenciar, necesitas liderar desde el corazón, necesitas crear engagement, necesitas crear una cultura de transformación. Y todas esas cosas son competencias que los líderes de hoy en día necesitan y que si en 5 años más no las desarrollan, no van a tener trabajo. Y lo digo bien sinceramente, si eres un líder, entonces tienes que desarrollarlas. Porque antes no era tan importante. Y tú me puedes decir, no, pero es que Steve Jobs, por ejemplo, de repente era súper odioso y súper pesado. Sí,
pero es que Steve Jobs no vive ahora. No, O sea, Steve Jobs, y en 10 años la cosa ha cambiado y en 10 años más va a cambiar todavía más. O sea, esto llegó para quedarse. Y como tú dices, ahora las personas están mucho más empoderadas. Y hoy día el talento también es más escaso, entonces tú tienes que retener el talento, tienes que atraer el talento, y eso no lo vas a hacer, no lo va a hacer un manager, un gestor de personas, lo va a hacer un líder. un líder con visión de futuro. Y eso me da pie a una pregunta cuando empiezas a hablar de esas competencias, porque yo que soy una apasionada en temas de liderazgo y desarrollo organizacional, creo que eso es bien importante. Y cuando hablamos de competencias, a veces pensamos que, bueno, todas las competencias organizacionales en función de eso, pero ¿y las competencias mías como persona? Ahorita estamos en un entorno que hasta el que no trata, hasta nuestros abuelos, tú los ves ahora con un teléfono conectado, viendo un programa de YouTube, viendo una transmisión en vivo en Facebook. ¿Cuáles son esas competencias personales y profesionales que nosotros deberíamos aprender si no las tenemos o desarrollar por todo esto que estamos viviendo y por lo que se avecina, como decías tú al principio del live? Claro, súper buena pregunta, súper buena pregunta. Mira, la primera que creo que es súper importante es el mindset, que es el mapa del mundo, y lo importante es crear un mindset de que tú puedes aprender cualquier cosa que te propongas. Porque es súper fácil decir, de que salió esta tecnología y yo no puedo aprenderla, o yo soy de una generación que hoy en día no puede, entonces tengo que anotar todo. Entonces, como dicen en Estados Unidos, si como, too cool for school, o sea, que eres muy cool para aprender. Y eso es justamente lo que no se puede hacer hoy en día. Se podía hacer hace 10 años atrás, hoy día no se Claro. puede hacer. Entonces, tú, cada año tienes que decirte a ti mismo qué cosas tengo que aprender para el próximo año. Y esto no es, porque antes esa pregunta se hacía, pero se hacía cada 10 años, porque las herramientas no eran tan importantes. Hoy en día las herramientas cambian constantemente. Ayer era Facebook, hoy día es Instagram y TikTok, y después va a salir otra, y LinkedIn, entonces uno tiene que entender y probablemente después va a salir otra. Entonces, ¿qué herramientas necesito hoy y en el próximo año? Y para eso hay que tener un mindset que te diga, yo puedo aprender cualquier cosa, y eso es súper importante. Una de ellas. La segunda es la capacidad de adaptación, que tiene que ver con la primera, que es que, y esto es medio terrible, pero es así, tu empresa, la que estás ahora, o sea, la que en una empresa grande, probablemente no existe de aquí a 10 años. Antes las empresas duraban 18 años, 20 años, 30 años. Hoy en día el 90% de las empresas va a quebrar en 10 años. Y después van a surgir otras y otras y otras. Y la gente se va a mover mucho más de lo que se movía antes. Uh-huh. Eh, entonces, esas empresas, bueno, obviamente eso es súper importante, eso es la capacidad de adaptación, la capacidad de saber que tú no vas a tener probablemente el 90% de los casos un trabajo de 20 años, donde estés 20 años en una empresa, es importante, porque tienes que trabajar en esa capacidad de flexibilidad. Y, No. Y sobre todo, Francisco, porque con una de las experiencias que nos ha dado este COVID es que siempre lo decíamos y nada es eterno. Pensábamos que íbamos a estar en una empresa como anteriormente, no, yo estoy aquí 20, yo recuerdo personas con las cuales trabajé 30 años en una empresa, inclusive la realidad es que ahora las personas no duran ese tiempo y ahora con el tema de COVID muchas personas perdieron sus puestos de trabajo y muchos comentaban, y creo que lo hablábamos antes de, cuando estábamos preparando este live, oye, se vieron como que, ¿y ahora qué hago? Porque estabas nada más acostumbrado a desempeñarte en el área, o en el caso de acá, muchos hoteles, por supuesto, nosotros en Aruba vivimos el Producto Interno Bruto es el 80% actividades relacionadas del turismo, ¿no? Entonces aquí, por ser también una isla pequeña, no había mucha movilidad, pero, o sea, al cambiarnos la vida aquí en Aruba con todo este tema del COVID, personas que se quedaron sin sus empleos, pero también personas que estaban diciendo, ¿qué hago ahora?
Claro, ese punto es súper importante porque hoy en día la capacidad de reinvención es muy grande. Antes era muy difícil conseguir información, muy difícil. Si tú te querías reinventar y pasar a otra actividad o hacer otra cosa, pucha, te tenías que leer un libro, tenías que, en el fondo, preguntarle a algún experto, que habían dos expertos en el mundo y era muy difícil. Hoy en día tú puedes dominar cualquier cosa en 6 meses. La mayoría de las cosas, obviamente ser físico cuántico no, pero no sé, redes sociales, si quieres hacer una empresa de venta de redes sociales, vender algún producto de Amazon, o ser algún influencer, o ser un marketing de afiliados, tú puedes aprender en 6 meses y hacerlo súper bien. Y tienes todos los videos, tienes en el fondo todo el conocimiento para implementarlo, pero tú tienes que cambiar el switch porque Ajá. ya porque las cosas se pueden aprender. Entonces tú dices, ok, perdí el trabajo. Bueno, pero o sea, el mundo es global, o sea, ya no importa tanto. Y si te quedas un mindset de miedo, scarcity mindset, le dicen los gringos, que es como de pánico, chuta, ¿y ahora qué hago? Porque yo vivía el turismo, entonces ese no vas a ver las oportunidades que tienes. Se te van a pasar por adelante y no las vas a ver porque tienes miedo. Entonces, lo que yo quiero decirle a estos emprendedores, las personas que han perdido el trabajo, es reinvéntense porque uno se puede reinventar muy rápido. Porque hay muchos negocios que son globales y que no tienes para qué aprenderlos en 5 años, puedes aprenderlos en 6 meses. No, y de hecho, mira, yo te voy a traer, todo comienza creo que con la actitud, definitivamente, con ese mindset que tú estás hablando, porque tengo una amiga que es cierto que está conectada ahorita, ella es makeup artist y ella trabajaba por mucho tiempo para una firma y desde hace tiempo estaba, bueno, yo creo que voy a independizarme y yo le digo, por supuesto, tú tienes todas las herramientas, tú haces un excelente trabajo, no sé qué estás esperando. Y siempre lo dejaba pasar, lo dejaba pasar. Ahora, obviamente por todas estas circunstancias, no pudo seguir laborando en esa organización y decidió montar su pequeño emprendimiento y le está yendo, obviamente al principio todo cuesta, pero obviamente se está preparando, ella empezó a prepararse, a tomar otros cursos y ahorita está ofreciendo y yo le digo, viste, o sea, tú lo que tenías era que decidirte, porque lo más importante era que tenías la experticia, ya lo demás iba a correr solo, entonces eso es lo que tú dices, a veces tenemos miedos Mm. porque tenemos miedos, bueno, es que estoy aquí en una posición segura, ¿no? De que yo al final de mes voy a tener mi salario, pero cuando te decides hacer algo por tu cuenta, un emprendimiento, oye, creo que vas a generar más valor para ti mismo como persona y cuando te vengas a dar cuenta, vas a tener una cantidad de clientes o una cantidad de servicios en donde tú mismo te vas a sentir muy satisfecho y eso cuando uno hace esto, uno se siente con uno mismo de verdad, no hay Mm. palabras para ello. Entonces, de verdad que bueno que dices que no hay que tener miedo a hacer las cosas, o sea, hay que seguir adelante y a lo mejor todo esto lo que nos pasó también, Francisco, es para cambiar ese chip de que tú hablas, porque veníamos acostumbrados a hacer las cosas como que iguales, iguales, iguales. Y no, señor. Y a veces yo digo, en todo este cambio que estuvimos haciendo en cuarentena, muchos lo aprovecharon para aprender muchas cosas, otros para ver Netflix, como alguien decía por allí, pero creo que esto nos trajo a mover y a pensarnos que realmente la vida se puede acabar en cualquier momento, que nada es seguro y que tenemos que estar preparados para lo que sea. O sea, ya después de COVID, mira, el que no aprendió este año, yo no sé qué te podría decir. Pero bueno, para ir Exactamente. cerrando en el tema de las preguntas, Francisco, algo que comenzaste diciendo al principio, me gustaría saber qué nos espera a nosotros. Ya este año terminó. O sea, para mí ya ahorita ya estamos a lo que quedan son un mes y unos días de este año. ¿Qué nos Ujú. espera para estos próximos años? ¿Cuál es la mirada que les ves? ¿Cómo vamos a salir de todo esto? Ok, yo creo, y esto es una opinión de bastante experto a nivel mundial, que estamos viviendo en el fondo el tiempo más espectacular como seres humanos de la Uh -huh, historia. uh -huh, Esto no lo digo yo, si tú miras los datos, por ejemplo,
el ingreso de cada nación del planeta en los últimos 100 años, ¿ya? Y estos son datos reales. Mm. En los últimos 100 años, ¿qué ha pasado? El ingreso de cada nación del planeta se ha elevado un 300%. Entonces, nuestras expectativas de vida han aumentado un 250%. O sea, el costo de los alimentos ha Ujú. bajado 13 veces, el costo de la energía ha bajado 30 veces, la alfabetización del planeta ha pasado del 12% a más del 88% hoy en día. El transporte, por ejemplo, es 100 veces más barato, la comunicación es 100.000 veces más barata. Entonces, imagínate antes, imaginar que tu teléfono hoy en día, puedo tomar el teléfono, tiene más capacidad de procesamiento que tenía la NASA cuando lanzó el cohete a la Luna y llegó a la Luna. Entonces, si tú ves la proyección o el gráfico de proyección, hay algunas leyes, la ley de Moore, por ejemplo, que vamos avanzando a nivel exponencial en muchas cosas. Entonces tú te das cuenta que el futuro va a ser un futuro de abundancia, de que de verdad eh, vamos a poder vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo, porque si tú te remontas a 100 años más, 100 años atrás vivíamos, en el fondo éramos casi cavernícolas comparados con hoy en día. Entonces lo que dicen es que los emprendedores van a generar más valores y más dinero en el fondo en los próximos 10 años que lo que se generó en toda la historia de la humanidad antes. Y esos son datos reales, son pronósticos reales. Entonces, obviamente, cuando tú escuchas las noticias, tú sales súper deprimido, porque si tú ves el Claro. ratio de positividad, negatividad de las noticias, es aproximadamente 11-1, o sea, 11 noticias negativas a una positiva. Entonces, lo que te pasa a ti es que te da miedo, te da pánico. Sí. Y si a, y si a eso lo sumas a un ambiente de incertidumbre y todo, te quieres morir. Entonces no haces nada porque estás como un pollo, como un conejo cuando lo iluminan. Queda así, pero inmóvil. Claro. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que obviamente no soy idealista. La tecnología mal usada Claro. puede traer grandes problemas. Terminator, Blade Runner, un mundo feliz, un montón de utopías negativas o distopías. Pero la energía, muchos de los problemas hemos sido capaces como seres humanos de resolverlos y probablemente los problemas que tenemos ahora seamos capaces de resolverlos. Entonces yo tengo una perspectiva súper optimista de lo que va a pasar ahora. Probablemente el próximo año va a ser un año de tirar para arriba, Ujú. pero después va a ser un crecimiento eh, exponencialmente positivo, yo creo. Bueno, Pero ajá, pero pero para las personas que se suben a la ola o te subes a la ola y generas las competencias necesarias, obviamente tu calidad de vida va a ser igual a la calidad de vida que tienes ahora. No creo que baje, pero creo que sí, definitivamente si tú no cambias, nadie puede cambiar por ti. Y bueno, y me gustaría compartirles, nosotros para este live preparamos una encuesta y la encuesta preguntábamos allí cuál es o fue la más cercana experiencia que viviste o estás viviendo en todo este proceso de transformación digital. Nos respondieron personas de Argentina, de Aruba, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos y de Venezuela. Y bien. algo que me llamó poderosamente la atención, ahí preguntábamos, bueno, ¿cuál era el estatus laboral en el cual estabas en este momento? Y una de las cosas que me llamó la atención es que de los encuestados, 38,9% era emprendedor. Wow. Era lo que tú estabas comentando, ¿no? Yo me imagino que personas que dijeron o que se quedaron sin sus empleos o que estaban ya en pequeños emprendimientos y ellos respondieron 38,9 emprendedores, 27,8 directores o gerentes, 22,2 colaboradores y desempleados 11,1. Oye, esto es un poco lo hicimos para ver cómo estaba pensando la gente con respecto a esto. Ahora bien, ante esa pregunta, nosotros colocamos varias opciones. Una de ellas era que decíamos, pensaba que estaba preparado y 5,6% de las personas decían que pensaba que estaban preparadas. Otra de las opciones era, manejabas todos los conceptos en procesos de cambio y transformación y solamente un 16,7%
manejaba todo lo que implica un proceso de cambio. Y la que me llamó más la atención, que resultó ser un 44.4%, es que muchos tuvieron que improvisar en la medida que el entorno se los demandó y en la medida de sus recursos económicos. Oye, yo no sabía nada de esto, pero llegó el COVID, pero tampoco me iba a quedar. Pero en la medida que fue afectándome esto, yo fui avanzando y en la medida de los recursos económicos, porque a veces tú quieres, pero no tienes el recurso económico disponible. Y entonces, bueno, estas personas respondieron un 44. Otra de las preguntas que decíamos, que preguntábamos allí, ¿tenías las competencias personales para la actitud para afrontar este tema? Y 22,2% solamente respondieron que las tenían. Y por último, las coloqué allí porque hay un cierto grupo de personas que piensan que todo esto va a terminar pronto y vamos a volver a lo que éramos al 2019. Y hay un 11,10%. Y quiero que tú me digas en función de estos resultados qué lectura le das y sobre todo a estas personas, inclusive en estos días lo comentaba con un director de un importante hotel acá, en donde hay personas que dicen, no, pero es que esto es pasajero, esto de toda esta circunstancia, mira, ya tú vas a ver que cuando vamos unos días más, días menos, o el año que viene, vamos a estar celebrando como era el 2019 o el tiempos atrás. ¿Qué piensas tú de esto y estas personas? Yo pienso a ver, vamos a volver, a ver, la gente, se van a abrir las líneas aéreas, la gente va a volver a viajar a Aruba, probablemente el turismo repunte mucho. En ese sentido lo veo súper positivo. Claro. Y no va a repuntar rápido, porque la gente quiere viajar, la gente apenas se abren las puertas. Yo veo a Chile y están todos en los restaurantes, están todos queriendo salir, yéndose a Miami, o sea que yo lo veo bien positivo. Yo creo que tienen que resistir en estos momentos de valle oscuro en el fondo, y va a florecer. Ahora, después de eso, de ese florecimiento, tienen que entender que van a venir procesos de transformación digital muy fuertes y que ustedes tienen que conocer ese enemigo, por ejemplo, que no era el enemigo de la empresa de turismo de al lado. El enemigo va a ser va a ser Siri, el enemigo va a ser Alexa, el enemigo va a ser tecnológico, va a ser la automatización y va a ser la inteligencia artificial que conoce todos nuestros datos y te puede dar precisamente el hotel que tú necesitas. Entonces, probablemente, por ejemplo, el branding o la reputación que tú tengas o el nombre que tú tengas sea mucho más importante de lo que es ahora. Porque la gente va a ver, este yo lo conozco, y este me lo recomienda Siri, pero no lo conozco mucho, pero este sí lo conozco. Entonces, si tú generas branding, por ejemplo, es una de las cosas importantes, vas a poder atraer mucho más a los clientes. Entonces, hay temas que van a ser mucho más importantes y otros que van a dejar de ser importantes. Y ahí está el detalle, en analizarlo de acuerdo al negocio o de acuerdo al emprendimiento que esté, o aquellas personas que también que están pensando en desarrollar un emprendimiento, es analizar muy bien en dónde te vas a meter y qué es lo que te genera valor o te va a generar valor para tu negocio, porque obviamente, dependiendo de cada uno de ellos, todo va a ser totalmente diferente. Interesantísima esta conversación, Francisco, pero ya nos toca ir concluyendo. Y a mí y a los invitados que tenemos, nos gustaría que nos dijeras, si nos pudieras decir 6 pasos o aspectos claves que tenemos que hacer sí por sí en procesos de transformación, en estos procesos de transformación digital que estamos ahora llevando. ¿Qué podemos hacer? Que, mira, tú puedes dejar de hacer esto, pero estos 6 puntos no los puedes dejar de hacer. Ya, primero creo que tienes que entender tus brechas. Tienes que entender tus brechas como persona y tus brechas como organización, y tienes que hacer un plan de gestión del cambio, no solamente en la estrategia y en la estructura, sino que tienes que hacer una gestión del cambio en las personas y obviamente partiendo por ti mismo. Tienes que saber que el 80% de los cambios fracasan. Por lo tanto, yo he estado en muchas organizaciones que han perdido millones de dólares porque no entienden que estos cambios no son solamente tecnológicos, sino que también son psicológicos. Y los cambios personales también fracasan
Si tú quieres ir al gimnasio o las resoluciones de año nuevo, por ejemplo, ¿quién no ha hecho y hace una lista de 10 cosas y a los 15 días el 90% de las cosas fracasan? Entonces Sí. hay que entender cómo funciona la psicología. Eh, entonces la psicología es muy importante, yo le digo el mindset, mindset que te permita aprender, que tú te creas realmente capaz de aprender, que tú autogeneres energía suficiente para, a pesar de la frustración, avanzar y avanzar y avanzar, entender tus brechas, como líder, llegar al corazón de las personas, porque eso es súper importante, ganarte el corazón de las personas, que las organizaciones grandes trabajen entre áreas, que la estrategia corporativa no sea cada año como era antes, sino cada 6 meses o cada 3 meses. Y si tú eres un emprendedor, cada mes tienes que entender, sentarte en tu casa un día entero cada mes y decir, ya, ok, ¿cuál va a ser mi estrategia este mes? Y el siguiente mes, ¿cuál va a ser mi estrategia este mes? Porque la estrategia hoy en día no duran 3 años, 4 años o 5 años. Entonces, esas cosas creo que dice 6 o 7, no sé cuántas dije, pero creo que esas son cosas importantes para ayudar a los emprendedores y también para para los líderes de empresas grandes. Sí, de hecho los tiempos corto, mediano y largo plazo creo que cambiaron muchísimo. Al inicio de todo este proceso me lo comentaba un colega en el área y me decía, Evelyn, que es que ahora el corto son que un mes y, Exacto. y el mediano era, no sé, como 3 meses y el largo como 6 meses. Entonces, cuando hablábamos antes de el largo plazo, 5 años. Entonces, No, no, ya los tiempos cambiaron. Definitivamente, Francisco, yo creo que para yo también dar algunas conclusiones acerca de esto, creo que todo cambio comienza con, todo proceso de cambio y transformación comienza con uno mismo. Tú desde tu área, o sea, primero tú tienes que cambiar como persona. Y si tú, y tienes que adaptarte también, porque y debes reconocer en dónde debes cambiar y qué quieres cambiar o cómo te puedes reinventar, que era lo que estabas hablando, o cómo te puedes transformar en todo esto. Porque al final ya no, yo sí pienso que ya no vamos a volver a ser lo que éramos en el 2019. Definitivamente, creo que nuestros estilos de vida, nuestros estilos de pensamiento, nuestras actitudes, nuestras formas de relacionarnos cambiaron y yo pienso que cambiaron para mejor. ¿Ha sido complicado? Sí, por supuesto. Países más, países menos han sufrido esta, esta pandemia, pero no nos podemos quedar allí, tenemos que seguir adelante, tenemos que visualizar, como lo decías tú, que las cosas van para mejor, y a lo mejor esto fue como un momento de stop, porque Francisco, al final todos nos paramos y todo el mundo tuvo que pararse para pensar, wow, ¿cómo abordo este tema y cómo sigo adelante? Porque, bueno, organizaciones que tenían, y lo hablo desde pequeñas empresas, lo hago hasta grandes empresas en donde tenían una estructura de empleados bastante amplia, pero tuvieron que repensarse y ver cómo iban a hacer las cosas diferentes. Como te comenté, yo puedo decir aquí en Aruba, muchos negocios se abrieron a hacer cambios que no lo venían haciendo y lo mejor de todo esto, que en el caso de nosotros acá, los locales de verdad, que apoyamos esos cambios en estas pequeñas, medianas empresas. Entonces yo siempre digo, bueno, al principio sí, no sabíamos qué nos iba a deparar en el febrero, en marzo, cuando comenzó con esto, pero de verdad que yo veo que hay una perspectiva también de bastante esperanzadora. Esa es mi humilde opinión. la mía también. Y tenemos que ajustarnos a eso. Francisco, bueno, ya nos tocó despedirme porque tú sabes que Instagram es una cosa seria que a veces nos corta. Me gustaría ya tus palabras finales y darte las gracias de verdad por tomarte este tiempo el día de hoy y poder compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. ¿Algo que quieras decir? Sí, a mí me encantaría primero darte las gracias por esta oportunidad. Ha sido muy interesante la conversación. Y lo otro es que simplemente si quiero rescatar algo, porque sé que muchas personas están hoy en día frustradas, están con problemas económicos, hay empresas que han bajado, obviamente han tenido que despedir a personas, y mi mensaje es resistan, es el próximo año viene mejor y en 5 años más viene mucho mejor. Van a haber una economía de la abundancia y muchos de los expertos son extremadamente positivos, sobre todo si tú miras hace 10 años atrás cómo venían las cosas.
los ratios de pobreza extrema que han bajado, la longevidad que se ha extendido, o sea, si yo les contara, tendría horas para contarles, porque generalmente mis charlas son de 8 horas, pero... A lo mejor en otra oportunidad podemos desarrollar uno de estos temas. Pero les digo, sean optimistas y luchen contra la frustración y contra el miedo, que son actitudes psicológicas que van a obstaculizar el ver las oportunidades que todo esto va a traer. Y Aruba, por ejemplo, puede tener mucha oportunidad también de diversificar su oferta, que además del turismo haga muchas otras cosas, y más gente pueda estudiar tecnologías de la información, programación, marketing digital y un montón de cosas que realmente se van a necesitar de aquí a 5 o 10 años a un nivel gigantesco.